Ártense, el arte en tus oídos. Hola a toda la comunidad sedartiana, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿Cómo andan? Yo el día de hoy estoy emocionada porque traemos un episodio muy interesante de... Ahí tenía que hacer un redoble de tambores, pero no está. Entonces, bueno, traemos un episodio de la danza. Entonces, arrancamos con el episodio. Me presento, yo soy Sam. Yo soy Moni. Yo soy Fer. Yo soy Andy. Y bueno, el día de hoy, para poder tocar este gran tema, tenemos a 3, tal vez 4 invitades especiales. Bueno, pues las dejo que se presenten. Hola, yo soy Samantha, la maestra Samantha. Hola, yo soy Lu y soy alumna de segundo. Hola, yo soy Constanza e igual soy de segundo. Cotorreo primate. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Básicamente, esta vez en Cotorreo Primate traemos cosas interesantes porque pues el día de la danza está acá muy ferviente, en Sedarta hay mucho ambiente, están las cosas muy prendidas. Creo que hasta el momento no hay quejas como con el episodio pasado. Pero... bueno, vamos a hablar de ciertos tópicos para que nos respondan, nos comenten un poquito, ¿no? Los tópicos son que para que nos cuenten su trayectoria dancística, un momento o el momento que más les ha marcado siendo bailarines en general, o sea, de toda la vida, el comentario que alguien les ha hecho más significativo, igual puede ser malo, fíjate que hay gente a la que un comentario malo sí les arrastra, ajá. Y cosa del ámbito dancístico que les gustaría que fuera diferente, que pues todo el mundo queremos que muchas cosas sean diferentes, entonces estaría chido comentar eso. ¿Quién quiere empezar? Hola, soy la maestra Samantha. Gracias por traerme acá. Trayectoria, híjole. Pues ya estoy medio viejita, entonces mi trayectoria es un poco larga. Voy a tratar como de acortar a donde pueda. Yo empecé a bailar desde los 3 años. Empecé en una escuela que tuvo mucho renombre en su tiempo. Después cerró, que era la escuela de la Ciudad de México, de Misana, en donde pasaron pues personas muy importantes de la danza en México, como Waldín, como Amalia Hernández, etcétera. Y pues ahí empecé un poco, bueno, un mucho, porque yo en ese momento pues no tenía conciencia, ¿verdad? Pero me metieron literal hacia la fuerza y pues yo ahí fui a dar. Después, a los 8 años, yo hice examen para la Academia de la Danza Mexicana, en la cual yo cursé mi licenciatura de los 8 a los 17 años. Bueno, dentro de toda la carrera de danza clásica me fui a estudiar a Londres un momentito, vinieron los del Royal Ballet y dieron becas aquí en la ciudad a 2 personas, no es cierto, a 3 personas de la ciudad y a 2 personas de Monterrey. Y nos fuimos a Londres a estudiar un ratito. En ese momento yo tenía 14 años, entonces estuve en un internado. Y posteriormente, bueno, aquí en el Auditorio Nacional hicieron funciones de La Bella Durmiente, de Romeo y Julieta y de Coppelia, y yo bailé con ellos en La Bella Durmiente. Bueno, ya acabé mi carrera de la licenciatura en danza clásica en la Academia de Danza Mexicana y acabé súper harta y según yo iba a dedicarme a otra cosa, a estudiar psicología, y de repente la hija de Amalia Hernández, Viviana Basanta, me fue a ver a la graduación y me dijo así de, pues si quieres que tu primera función sea en el Teatro de la Ciudad, preséntate tal día. Y pues me presenté un poco a regañadientes, pero pues ahí estaba y terminé bailando con ella 10 años. Pues en esa compañía crecí completamente como profesional, como bailarina. Yo salí muy peleada con la danza clásica, entonces ahí yo bailaba una cosa rara como neoclásica, con vestuarios de folclore, o sea, raro. Porque estamos hablando de la hija de Amalia Hernández, ¿no? Entonces era una cosa rarísima, pero bueno, con ella tuve muchas oportunidades, hicimos giras internacionales,
Teníamos funciones por todo el país, bailamos en el Auditorio Nacional, en el Teatro, en el Esperanza Iris, en el Degollado, en Macedonio Alcalá, en el Cote de Plata, o sea, en muchísimos, y es algo que yo agradezco porque tengo como esa formación. Después yo empecé a dar clases, no me gustaba dar clases, odiaba dar clases. Lo hacía, lo siento, lo voy a decir, pero lo hacía por el dinero, ¿no? Yo empecé a dar clases por el dinero. Y después me empezó a gustar tanto que de pronto era lo que más me llenaba, más que bailar, y entonces decidí estudiar la maestría en educación artística en la Universidad de Colima. Y pues doy clases en la escuela de Amalia Hernández, y ya llevo, este es mi año número 11. Y aquí en el CEDAT Frida Kahlo, que es mi 7º año acá. Y bueno, pues he dado clases como en otras instancias, que pues si las nombro serían como gigantes, pero ese es a rasgo mayor mi trayectoria dancística. Bueno, yo tengo evidentemente una trayectoria mucho más pequeña. Y una gran parte de mi vida, pues no planeaba hacer esto como dedicarme a esto, pero como una gran cantidad de personas, estuve en clases de ballet cuando era muy pequeño y después en clases de hawaiano. Un tiempo, como un año después, empecé a dedicarme a otras cosas, como que no me llamó tanto la atención, pero fue un año antes de la pandemia que empecé a estudiar más como fuerte en danza clásica y danza urbana, y después fue la pandemia y seguí tomando clases en línea, pero evidentemente no era lo mismo, aunque poder bailar como en un ambiente más seguro como mi habitación, pues me ayudó mucho con mi confianza. Para cuando estaba en la secundaria, entré al taller de danza y tuve la oportunidad de presentarme en el auditorio de mi secundaria, y eso me llenaba mucho, me gustaba mucho ir a los ensayos y a las presentaciones, como todo lo que se sentía. Pero después en tercero me salí del taller porque preferí explorar otros ámbitos del arte, y cuando llegué a CEDART tampoco sabía que quería estar en el área de danza, pero pues al final decidí que sí, y ya aquí estoy. Y ya. Tenemos una pequeña pausa en las trayectorias dancísticas para decirles que ya llegó nuestra cuarta invitada. La dejo que se presente. Hola, soy la maestra Laura, soy parte del Colegio de Danza y doy las materias de danza contemporánea, génesis de la danza. Y ya, continuamos. Ok, bueno, yo comencé a bailar cuando era chiquita, cuando tenía como 3 años, nada más que pues yo fui a como 2 clases de ballet, pero pues yo de 3 años dije de que, ay, no, qué sueño ir a las clases en lugar de irme a mi casa, y dejé de ir, y ya, o sea, solo fui como a 2 clases, y ya luego lo retomé cuando tenía como 7 años. Al principio la verdad no me gustaba porque era un horario pues muy extendido, ¿no? Entonces yo salía de la escuela a las 2:30, bueno, de la primaria, ¿no? A las 2:30, y entraba a las 4 y había días que salía a las 8 de la noche, ¿no? Entonces yo pues otra vez decía de que qué sueño, y ya, pues como que no me gustaba, y por lo mismo me dio un episodio de cefaleas muy fuertes en las que pues me dolía la cabeza todo el tiempo, pero era por eso, porque no me gustaba ir a donde estaba yendo. Después me aprendí los huesos y como que ya de ahí fue cuando me empezó a gustar todo. Y ya, pues ahí estuve en la EIA 4, 2 años, y luego me di de baja temporal por la pandemia porque pues no me gustaba aprender de esa manera. Entonces estuve 1 año sin bailar y terminé mi 3er año de la EIA, la mitad en pandemia y la otra mitad en presencial. Luego, pues ya yo dije de que, ay, pues creo que sí me gusta. Así que entré a la carrera de bailarín ejecutante en Amalia, bueno, en la Academia de Amalia, y pues ya, aquí sigo. Eso pasó cuando iba en tercero de secundaria.
Y después ya decidí que iba a entrar a CEDART. Siempre supe que pues quería estar en el área de danza porque justo ya era pues algo como muy cotidiano para mí. Y yo dije, pues es que yo no quiero como complicarme tanto mi existencia, así que pues seguí con algo que pues yo ya conocía, ¿no? Aparte de que pues era algo que me llenaba muchísimo. Ahorita ya estoy por terminar esa carrera. Y porque sí es carrera, ¿verdad? ¿O sí se le llama carrera? Ajá, sí. Bueno, dice que sí. Sí. Y pues ya la estoy por culminar y pues aquí seguimos en CEDART bailando y gozando. Bueno, actualmente yo soy literata, pero cuando era más chica, pues creo que, no sé si a la mayoría nos han metido así de que a la fuerza algún curso bien mágico así. Bueno, a mí me metieron a ballet cuando tenía como... Estaba en kinder, no sé qué edad tenía como 4 o 5 años, aprox. Y la verdad sí era algo que me gustaba mucho. Disfrutaba mucho pues estar con mis compañeras y las presentaciones y todo eso. El problema vino cuando entré a la primaria, porque entré a una primaria que pues era de tiempo completo y dejaban mucha tarea. Entonces, o sea, como que Fer chiquita decía, ¿qué hago? ¿O escuela o baile o qué hago? Y entonces colapsaba y mi mamá dijo, no puedes estar así. Entonces ella tomó la decisión de sacarme de clases de danza. Yo, o sea, la verdad sí le sufrí mucho porque pues era algo que a mí me gustaba mucho hacer, ¿no? Y le lloré y le dije, no, mamá, te juro que me apuro, si quieres, o sea, no duermo, me desvelo, lo que sea, no me importa, pero quiero seguir en ballet. Pues no me dejó. Y así seguí hasta que entré a la secundaria y en secundaria, pasó de ballet a bachata, fue muy extraño. Porque tenía un maestro de teatro que daba teatro y nos daba pues clases de baile, ¿no? Entonces dijo, les voy a dar bachata, chavos, porque esto les sirve en la vida real. Van a bailar bachata en la vida real. Y yo dije, ok, está bien. Y pues sí, o sea, la danza ha estado muy presente también en mi familia porque pues tengo varios tíos que van a bailar danzón y así. Y luego me llevan y pues ahí andamos, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que disfruto mucho hacer. Ahorita en esta edad pues ya no soy dancer, soy literata, pero pues sí. Bueno, yo también soy de literatura, entonces pues nada más les voy a contar mis experiencias que tuve acercándome a la danza. Puedo decir que yo como tal desde pequeña no tuve como que un curso o un taller. Sinceramente lo que más me introdujo fueron los bailes de primaria, sinceramente, pero yo los disfrutaba mucho porque aparte de que en esos lapsos de tiempo no teníamos clase y nada más escuchábamos la música y creábamos los pasos, pues sí me gustaba aportar a las clases en general, ¿no? Cuando teníamos que hacer presentaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es que mi vida ha sido muy revoltosa, chava. No. Chavas, chavo, chave, los que me estén escuchando, mi vida ha sido muy revoltosa porque he ido de un camino para otro y luego tomo un bus para tomar otro, entonces, etcétera. Pasaron muchas cosas en mi vida. Yo creo que lo que yo me acuerde es que no tuve contacto porque me empecé a interesar más por el dibujo y las artes plásticas. Pero llegó la pandemia, entonces yo tuve como que un lapso emocional en el que no me sentí muy bien y pues estaba pensando, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con las decisiones que voy a tomar en un futuro? Y recordé de que cuando tenía como 5 años o 6, yo había visto por internet escuelas de Imbal. Y entonces yo dije, no, y recuerdo que en ese momento yo le dije a mi mamá, no, yo quiero entrar a ballet, mamá. Sí voy a entrar, pero total, por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de economía, pues obviamente me dijeron, no, o sea, me dijo, velo, chécalo. Pero obviamente yo no, ajá, checamos. Pero obviamente pues yo no tenía las herramientas y pues nunca. Y me apareció nuevamente estas páginas del Imbal
de las instituciones, las universidades, las preparatorias y etcétera, etcétera. Y ¿qué? Sí. Y vi que había unas escuelas de iniciación artística. Entonces yo dije, no, pues me meto, voy a hacer el proceso de admisión, y le dije a mi mamá, y como que mi mamá ya me tomó más en serio por los años. Entonces ya me dijo, haz tu proceso de admisión, bebé. Bueno. Y entonces yo dije, bueno, voy. Lo hice, lo pasé, y yo también, como he sido una persona que toma decisiones al último minuto, yo dije, ¿en dónde me meto? Porque había artes plásticas, había música, había... Creo que no había teatro en ella, pero también había danza. Entonces yo dije, no, ¿en cuál me meto? ¿En cuál me meto? Y entonces mi mamá me contó una historia súper destrozadora de cómo mi abuela no pudo cumplir sus sueños de danza folclórica. Entonces yo dije, Dios mío, tengo que meterme en danza folclórica. Me metí y anduve por un año, presenté en varios lugares. Recuerdo que también yo tuve muchos problemas con una de mis maestras, y literalmente sí fue culpa mía, porque te piden obviamente zapatos para bailar, y yo los tenía de 2 tallas más grandes. Entonces me aguadaba y hacía los pasos mal, y ya cuando por fin me los compraron, ya como que se alivianó la tensión entre mi profesora y yo. Y pues así. Y recuerdo que como ya me estaba metiendo más en este ámbito, esta área artística, pues yo dije, no, me meto al, ¿cómo se llama? ENDSC, el de la Escuela de Clásica y Contemporánea, y metí correo, porque también fui a una reunión de como profesores y de guías y así. Y pues fui y dije, no, pues me meto, pero no podía entrar en ese año. Entonces yo dije, no, pues, porque envié correo. Y dije, ¿pueden hacer una excepción? Y me dijeron, no. Y yo de, bueno. Yo pedí una excepción para el Frida. ¿A poco? Porque quería entrar hace un año. Y me dijeron, no, pero puedes entrar al Diego Rivera si quieres. También, y me pasó lo mismo. Entonces yo dije, no, pues me preparo para el siguiente año. Pero también, como dijo esta Constanza, también eran muchas horas, porque tenía la escuela, ¿no? La secundaria. Y después tenía las clases de danza, que eran de 4 a 8, 10 o 11 de la noche. Y mi casa está a 2 horas de la institución. Entonces pues yo dije, no me da tiempo para hacer nada, ni mi tarea. Entonces descubrí el CEDAR Frida Kahlo y dije, Dios mío, me voy a meter. Y dejé todo atrás, y estuve también un año sin decidirme, y puedo decir que por una estafa de Juve me metí aquí. Y de último momento, porque me prometió el cielo y las estrellas. Pues a todos los de primero, yo creo que se van a sentir identificados de que, nos dicen, no, es que vamos a ver las letras, vamos a profundizar de esto. Y pues, estoy aquí, ¿no? Me fui a esta área también por último minuto, porque yo dije, no, tengo que escoger un área, y hice de Tin Marín de Doping, güey. No, yo soy una persona derecha, indirecta. Es que así se toman las decisiones importantes como persona madura, así se hace. Así se hace. Y pues, fin de mi historia, porque creo que ya es mucho tiempo. Bye. Bueno, yo tuve una trayectoria dancística extraña, porque a los 3 más o menos empecé igual a bailar ballet, y me gustaba mucho, y aparte como era tan feto, era muy fácil que me explotaran. Y entonces aparte solamente estaba como con niñas más grandes, o sea, de, no sé, como de 8 para arriba. Entonces pues hacían lo mismo conmigo que hacían con ellas, y
como que empecé a desarrollar mucha flexibilidad y así. Y yo decía, ¡oye, esto está bien padre! Estuve ahí como 3 años, pero como que después, o sea, yo dije, sí está padre, pero no me gusta que, pues, es que yo siempre he tenido una pelea fuerte con el ballet porque me parece muy exigente como en muchas cosas, ¿no? Como muy, pues sí, muy normativo. Y yo decía, no, pues es que sí está padre, pero no quiero todo el tiempo estar así de que, ay, sonríe para verte bonita. Y pues empecé a ver como más opciones y a los 6 entré a hacer gimnasia artística, que pues sí es más ruda en varias cosas. Y yo decía, no, pues es que es mucho. Aparte, como que, bueno, me he lastimado varias veces en como muchas cosas, o sea, como que tengo ligamentos frágiles y pues para cuando entré a hacer gimnasia ya me había roto un codo y me había lastimado un tobillo. Entonces yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y estuve haciendo gimnasia hasta los 12, creo, más o menos, 12, 13 años. Y la verdad, pues me gustaba mucho. Creo que tuve como un buen avance ahí, o sea... Ay, es que le apreté a un botón. Bueno, tuve un buen avance y llegué como hasta nivel 5 en gimnasia, ya después de que habían cambiado los niveles a nivel federación y así. Y me gustaba mucho y todo ese tiempo por fuera estuve... Bueno, es que tomaba gimnasia por fuera, pero era pues horarios muy largos para como competencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la escuela en la que estaba teníamos clínicas que eran como actividades después de que terminaba tu horario. Y yo escogí ballet otra vez. Y era como hip hop o urbano, extraño, ¿no? Entonces siempre estuve haciendo danza y pues gimnasia y así, y como en general ese tipo de cosas, hasta que poquito antes de salir de secundaria me volví a lastimar un codo y como que fue una lesión que me pegó mucho porque justo era como 2 semanas antes de una competencia importante que era como pues no sé, como que catapultaba mucho los niveles en los que había estado de gimnasia, porque hagan de cuenta que eran los estatales y después era como un mes después eran las nacionales y de ahí era otra competencia. O sea, era muy seguido y tenía ya como todos los elementos para subir de nivel muy rápido. Entonces, pues cuando vi que ya no, como que dije así de que, ay, no, pues ya, nunca más en la vida haré esto. Y sufrí mucho y así. Y después empecé a tocar el piano y una de mis maestras me dijo que existían los EDARTS y yo dije, a ver. Y ya entonces apliqué para el CEDART y me quedé. Y en mi primer año tuve a una gran maestra de danza que me hizo como replantearme ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esté en el episodio? ¿Quién sabe si se llama como yo? ¿Quién sabe? Y entonces como que estaba muy dudosa, pero igual como que a mis papás ya les había... como que se les había hecho mucho coco wash de que chance la danza y todo ese tipo de cosas no era para mí porque me lastimaba muy fácil. Entonces mis papás todo el tiempo estuvieron así de no te vayas a otra cosa, vete ya a literatura que decías que querías entrar y no sé qué. Y eso hice, pero después tuvimos funciones del año que tienes de tronco común y yo dije, no, es que sí quiero danza. Y entonces cambié mi opción para danza y luego estuve una semana en danza y ahorita estoy en literatura. Y bueno, vas, Lau. Cambio y fuera, hasta aquí mi reporte. Bueno, pues yo... ¿Ahí me escucho? ¿Estoy bien? Tuve una infancia muy activa. Mis papás eran mucho de llevarnos de paseo,
de llevarnos a hacer deporte también. Me gustaba mucho acampar, estar como en la naturaleza, y yo creo que a partir de ahí empecé como a tener un acercamiento a lo que eran las prácticas corporales desde, pues sí, o sea, desde un sentido de bienestar, de conexión, también de socializar el movimiento. Obviamente no me daba cuenta de esto cuando empecé. Años después pues ya te vas dando cuenta, ¿no? De cómo estas experiencias pues te van marcando, inclusive cosas como todavía soy de la generación que jugaba en la calle, hice mucho deporte cuando estuve creciendo en las escuelas, y después ya empecé a tomar clases de danza en las diferentes academias, y pues tuve un acercamiento desde las disciplinas pues clásicas, ¿no? Como el ballet, y dentro de la danza contemporánea técnicas un poco más hacia lo que es el Graham, el Horton, pero pues me llamaba mucho la atención las técnicas mixtas, me llamaba mucho la atención las técnicas de release. Entonces, cuando estaba en la preparatoria, mis maestros pues siempre me alentaron a continuar y a tomar clases, y es ahí en donde pues decido ingresar a la escuela profesional. Y creo que ese fue un paso muy importante, porque ya cuando das ese sí a la carrera, pues de alguna forma es un compromiso con la danza. Y pues me siento también muy agradecida con los maestros que he tenido, porque además de que han tenido muy buenas trayectorias, son personas que tienen un proceso bastante integral. No solamente eran bailarines, no solamente eran coreógrafos, no solamente eran maestros, no solamente eran gestores culturales, sino que la danza como arte, en todas sus formas, pues siempre pues yo lo veía así, ¿no? Con mis maestros y en los proyectos en los que empecé a participar. Ya después de la escuela profesional empieza también como otro periodo, porque dejamos esta etapa formativa y empezamos a trabajar pues de manera profesional, a adquirir pues experiencia haciendo residencias, haciendo investigación, haciendo funciones. Ya no era estar en una compañía estudiantil, sino ya empezar a hacer como otros procesos. Y pues sí, la docencia siempre ha sido parte de lo que he hecho, y es por eso que estoy aquí en el Frida Kahlo. Comencé como invitada dentro de una jornada y ya después entré como docente, y pues me siento muy contenta porque pues las materias y el programa que hay dentro del CEDART es muy único, entonces deberíamos de aprovechar y de agradecer siempre que tenemos estos espacios para seguir creando danza. Bueno, ahora tenemos como siguiente tópico el momento que más les haya marcado siendo bailarinas. Bueno, uno de los momentos que siempre me llega a la mente es cuando era estudiante. Yo creo que tengo muchos recuerdos de pasar muchas horas en la escuela ensayando y tomando clase. Pero pues creo que en esa época de estudiante el empezar a sentir los cambios a partir de la constancia y de la disciplina y del compromiso. Entonces, para mí ese es un momento muy bueno porque te da como mucha motivación y mucha fuerza, no solamente desde la danza como algo abstracto, sino como la danza algo que ya se vuelve cotidiano. Entonces siento que la danza tiene esa cualidad muy transformativa, en donde te puedes sorprender a ti mismo a partir de lo que vas creando y lo que vas haciendo. Entonces eso lo tengo muy presente, sobre todo cuando fui estudiante, porque es esa etapa formativa en empezar a descubrir y darte cuenta. Bueno, mi momento que más me ha marcado como bailarina fue dejar de serlo, porque fue mi primera muerte. O sea, es como algo muy, muy grande, muy fuerte, muy... No sé, te corta completamente algo que llevaba haciéndolo 27 años de mi vida, llevaba 27 años arriba de un escenario y de repente dejar de ser bailarina es algo, pues no sé, ni siquiera sabría cómo describirlo, pero fue algo muy catártico porque supe cuál fue mi última función, o sea, en ese momento dije, es el momento de dejar de serlo para poder ser otra cosa.
yo ya estaba muy desentrenada, ya había subido de peso, ya no me sentía cómoda bailando, me cuidaba para no lesionarme y para no lesionar a mis partners. Y de repente dije, esto ya no puede ser porque ya no lo estoy disfrutando. Y yo siempre decía una frase antes de salir al escenario y ese día no la dije. Y me acuerdo que fue un día de mi cumpleaños justo. Y al no decirla me di cuenta que ya no era lo que me llenaba tanto. Y me di cuenta que lo que me llenaba era ser maestra, pero tenía que pues, estudiar para ser una maestra. Y entonces fue cuando dejé de hacerlo. Ese es mi momento. Bueno, creo que el momento que... Bueno, creo que fueron dos. Uno fue cuando en la secundaria estaba en el taller y estaba estudiando neoclásico y fue una coreografía como de la historia de la conquista y al final terminábamos como en una pose como representativa de la conquista y se sentía como muy poderosa, o sea, como la música y las sonajas que no me acuerdo cómo se llaman porque tienen un nombre en específico y como... Toda la fuerza que llevaba la coreografía me hizo sentir como que era algo que me llenaba mucho. Pero pues después me salí y la segunda cosa fue que un día me dijeron que por qué me había salido del taller y yo les dije, pues es que voy a bailar toda mi vida, pues no importa. Y fue ahí cuando me di cuenta que a lo mejor sí quería dedicarme a eso, pero luego ya no sabía y no sé, fue raro. Bueno, pues yo creo que el momento que más ha marcado como pues todo lo que he hecho, la verdad es que ha sido muy reciente, fue cuando pues me lesioné y me detectaron tendinitis rotuliana y una aparente contromalacia. Entonces me dijeron de que vas a descansar 3 días. 3 días que se convirtieron en un mes. Entonces, pues obviamente a mí me pegó mucho porque... Como ya les había dicho, ¿no? Estoy aquí en CEDART y estoy ya en Amalia, entonces mis días más pesados son de 8 horas bailando, entonces obviamente pues fue 8 horas que yo ya no hacía nada más que ver o simplemente pues ya estar en mi casa o pues no hacer absolutamente nada que me gustara, ¿no? Como tal. Entonces, siento yo que ha sido como un aterrizar, ¿no? Como una llamada de atención a decir, pues es que tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que darle lo que necesita, tienes que dejar de darlo por hecho, ¿no? Porque si bien está aquí, en cualquier momento puede dejar de estar para dar para lo que tú quieres que dé, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese ha sido mi momento más, como más significativo, ¿no? Ahorita ya estoy, pues, como retomando mis actividades normales, obviamente, pues, poco a poco, pero el regresar me ha confirmado muchísimo que es el lugar en donde yo quiero estar y, pues, es eso. Pues hola de nuevo. Hola de nuevo, chanquites y mionescos, ¿cómo están? Bueno, el momento que más me ha marcado, sí, ¿no? Durante mi año siendo dancer, también yo creo que se entrelaza mucho con tener que cuidar tu cuerpo, porque yo sinceramente me considero una persona que es muy agresiva con su cuerpo, en tanto, digamos, las comidas, las horas, los horarios de sueño y todo. Entonces yo recuerdo que también estaba pasando mi etapa emocional todavía y muchas veces mi maestra también que me dijo de los zapatos, porque me dijo, ¿te puedes hacer algo en el tobillo? Por favor, consigue unos nuevos zapatos. Y yo lo siento, no he ido al mercado, luego voy. Pero también, o sea, ella como que me dio una plática sobre cómo, muchos hábitos de los que hacía no estaban correctos, porque aparte de la danza, en la vida en general, hacía un impacto los hábitos que pues yo tenía cotidianamente. Bueno, todavía tengo, ¿verdad? Pero pues, anyways, vamos mejorando.
Y pues también me di cuenta en ese trayecto del año de que yo también tenía que tener muchas responsabilidades con respecto a mi cuerpo, dormir mis horas diarias, comer más saludablemente y también hacer ejercicio y ser como que tener una planeación también para estudiar los pasos que me dejaban de danza, porque pues si no, no avanzas, bebé. Es la verdad, se necesita mucho tiempo para implementar esta área a tu vida. Ajá. Y pues me di cuenta que también no es solo como en la primaria que te aprendes sus 2 pasos y ya puedes presentarlo al día siguiente, sino que ves muchas cosas que yo no sabía y pues, Yo creo que mi momento más significativo es como un poco el último año, porque creo que ha sido como un redescubrir mi visión, pues sí, o sea, en la danza y como pues entender que sí se puede y que pues sí, que no es un no definitivo o que no es un sí y ya, pues sí, que como que alcances todo lo que quieres de golpe, ¿no? Que es un constante entrenamiento y el que realmente cuesta, pero que también cuando logras algo dices, sí, aquí quiero estar. ¿Alguna vez has dado un grito primal? ¡Holi! De nuevo, changuitos, changuitas y changuites que nos están escuchando el día de hoy. Esperemos que no se hayan aburrido todavía. Esperemos que lo escuchen completo. Y bueno, obviamente yendo a nuestra sección llamada Grito Primal, tenemos un par de preguntas. En realidad fueron 3. Una no estaba determinada, pero bueno, se las voy a leer. ¿Qué le dirías a la danza si fuera una persona? ¿Y qué le dirías al profesor que más ha marcado tu carrera? Y otra que se nos salió del puro fufurufú en un momento fue la de, si solamente pudieras bailar una última vez, ¿qué canción sería? Y bueno, tenemos 5 hermosas participaciones. Las primeras se entrelazan un poco tanto con la danza, ¿qué le dirías? Y con el profesor que más ha marcado tu vida. La primera personita nos dice que me hizo llorar muchas veces y me hizo sentir mal. Recuerden que también pasamos momentos difíciles de todas las áreas y una disculpe que si fuera el maestro o la danza te hizo sentir mal en algún momento, personita. La siguiente es que me adentró básicamente a un mundo nuevo que yo no conocía. La siguiente personita nos dice que cada vez le duelen más los pies. Y yo también me identifico. Bueno, mi anterior de hace un año se identificaría contigo, de que se dobló como el tobillo 4000 veces, pero bueno. La siguiente personita es de que no se pasen de mamón. Yo creo que es para cierto profesor, no sé quién, pero anyways. La siguiente personita dice que me hacen sudar mucho en todas las clases. Y por último, que no todo ha sido fácil. Y para la de las canciones, una se llama Inner Dance, otra se llama Monster de Ed Sheeran, otra se dice Din Sentimientos del grupo Nietzsche y la última es el Vals número 2. Y ya. Banana Split. ¿Qué onda, gente? Bueno, espero que se la estén pasando bien hasta este punto del episodio. Por favor, escúchenlo completo. La hora que nos va a tomar hacer este episodio. Sí, lo sentimos mucho por los bonitos ruidos de fondo, pero estamos en una cueva literata. Entonces, bueno, el día de hoy, pues sí hay Banana Split. Ya llevamos quién sabe cuántos episodios sin hacerlo, pero ahora sí nos pusimos las pilas. Entonces, el Banana Split de hoy, pues conmemoración a danza, vamos a
ver palabras que consideren que rigen su danza y el porqué de cada una. ¿Están listas? ¿Are you ready? ¿Sí? ¿No? Ok, va. Bueno, yo siento que las dos principales son como libertad y creatividad, en cuestión de que, pues, normalmente cuando yo bailo, a pesar de que, pues, chances sean coreografías ya hechas o, bueno, por profesores o ejercicios, pues, ya predeterminados, vaya. La verdad es que yo como que siempre trato de ponerle como mi estilo, o a lo mejor no en los movimientos, pero sí en mi cara o en movimientos muy sutiles de mis manos, ¿no? Y cuando se trata como de creación así completamente personal, la verdad es que también considero que la libertad y la creatividad es lo que más pues lo rige, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya me perdí, olvídalo. Pues creo que en lo particular diría que 2 palabras. Una es misticismo, porque cuando yo imagino cosas o monto cosas con canciones que me gustan mucho o así, me rijo mucho como con historias fantásticas o hacia los dioses, pero cuando son cosas que me enseñaron o así o que me montaron, suelo como buscar la humanidad, o sea, como me gusta mucho pensar en que todas las historias que podrían pasar, pues ya pasaron con otras personas, y como meter el sentimiento que a lo mejor pues yo no lo he vivido, pero otras personas sí, y que debe de ser algo significativo e importante para alguien más. Para mí, pues es raro, nunca lo había pensado, pero creo que es un poco rigor y disciplina, sin dejar de ser amable y amorosa, aunque muchas veces se me olvida, pero trato de serlo muy constante, porque no sabemos qué está pasando atrás, qué está pasando allá afuera, y siempre sí exijo, sí necesito una disciplina, pero trato como de apapachar también cuando debo de apapachar. Bueno, yo pensé en compromiso. Entonces, hace ratito les platicaba de cuando tomamos la decisión de decir sí a una carrera, ¿no? Entonces, fue un poco como decir sí a la danza, y sí a la danza toda la vida. Y entonces, cuando las cosas se ponen un poco retadoras, recuerdo eso, ¿no? Ese momento de decir sí, y que es como un compromiso constante. Y entonces eso me motiva y me inspira. Y creo que otro aspecto que también quería decir en cuanto a palabra es como el encuentro. A veces siento que la danza tiene esta parte muy misteriosa que sí, te hace descubrir muchas cosas de ti mismo, de ti misma, pero también al estar en contacto con otras personas, ahí hay algo que sucede misterioso, en donde creo que pueden pasar cosas como sanar, crecer, aprender, transformar, y creo que es ahí en donde podemos valorar mucho el que estemos en comunidad. Ay, perdón. Yo creo que las palabras que más rigen mi danza actualmente son la conciencia y el atreverme, ¿no? Porque creo que como mucho del ritmo que traía en bailar y todo eso hacía que de repente bailar en automático, o que hiciera las cosas en automático, y eso me ponía en riesgo físico, y pues también traía un relajo emocional, ¿no? Entonces ahora como bailar conscientemente creo que es de lo más presente, y pues igual el atreverme para como no conformarme y ver que sí puedo. Y bueno, como en este episodio la música no se queda atrás, porque ya sabemos que es como la mejor amiguita de la danza. Entonces, pues bueno, les dejamos los dedicartes de esta semana, que tenemos It's Nice to Have a Friend para Velvet Milex Eclipse de Min. Tenemos después Glory Box de Potty Al Amor de Mi Vida, Aline, de Sama Vlogs. Sí.
esperen a Sambavlogs como invitado en un próximo episodio. Y bueno, como anuncios parroquiales, tenemos nada más que en vacaciones salió el episodio de el área de artes plásticas y... No le hice promo. Entonces, no tuvo muchas reproducciones, pero igual pues es una colaboración muy bonita. La neta es un área muy rifada, invitamos a personas que se rifan también, entonces para que vayan a darse una vuelta y lo escuchen. Y pues también para prevenir a los teatreros y decirles que se viene su episodio, ¿no? Se viene acá el vivir el teatro y el vivir la música. Entonces, para que anden activos en sus áreas y pues los traigamos a Ártense Podcast. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Les agradecemos por este precioso capítulo. Esperamos que les haya gustado mucho. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 2 semanas. Ah, pero recuerden... Usen las letras, fumen metáforas y